Hola a todos y bienvenidos a Celebrity Última Hora, su canal favorito de famoseo. Hoy les traemos una historia profunda, emocionante y llena de giros inesperados, con dos de las figuras más queridas y reconocidas en el mundo de la música, Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Lo que comenzó como una relación de ensueño entre dos superestrellas ha evolucionado hasta convertirse en una verdadera montaña rusa emocional, donde el amor, la redención y el arrepentimiento se entrelazan en una trama que ha capturado la atención de todos. Pero antes de entrar en detalles, si usted también cree en segundas oportunidades en el amor, no olvide suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todos los episodios de esta historia que sigue sorprendiendo a todos. En esta entrega, veremos cómo el sol se levanta lentamente sobre las vastas tierras del rancho de los Aguilar, bañando las colinas y los robles en una cálida luz dorada. Parecía una mañana tranquila, pero la calma exterior era solo una ilusión. En el interior de la casa, la tensión era palpable, como un nudo invisible que oprimía los corazones de quienes allí se encontraban. Ángela Aguilar, la joven promesa de la música ranchera, había pasado la noche encerrada en su habitación, llorando en silencio tras una acalorada y dolorosa discusión con su entonces pareja, Cristian Nodal. La conversación que habían tenido no era una pelea más, era un punto de quiebre, una discusión cargada de emociones y reproches que había culminado en un acto que jamás hubiera imaginado, una bofetada que ella misma había propinado a Cristian, y que ahora resonaba en su cabeza como un eco que no podía silenciar. A pesar de que la bofetada fue un acto impulsivo, la imagen de ese momento la perseguía. Pero lo que más la atormentaba no era tanto la agresión física en sí, sino lo que significaba, el fin de algo que alguna vez fue hermoso. El amor que alguna vez compartieron, que alguna vez la hizo sentirse invencible, ahora se había transformado en algo tóxico, lleno de reproches, lágrimas y promesas rotas. La relación se estaba desmoronando, y ambos lo sabían, aunque ninguno había tenido el coraje de admitirlo hasta ese momento. Por otro lado, Cristian Nodal se encontraba fuera de la casa, refugiado en la caballeriza. Había pasado gran parte de la noche allí, buscando en la soledad de los caballos y el olor a heno la paz que parecía escapársele en todos los aspectos de su vida. El alcohol, que había sido su compañero constante en los últimos meses, lo había llevado a un lugar oscuro. Cristian sabía que el alcohol lo había ayudado a desinhibirse, a exteriorizar una rabia que ni siquiera entendía del todo, pero también sabía que la bebida lo estaba consumiendo por dentro. Las palabras hirientes que le había dicho a Ángela durante la discusión, las miradas cargadas de dolor, todo estaba fresco en su mente, entremezclado con un profundo arrepentimiento. Sabía que había bebido demasiado, y sabía que no podía seguir utilizando esa excusa. En algún punto, tendría que asumir la responsabilidad de sus actos. Pero no sabía cómo hacerlo. Mientras tanto, el remordimiento seguía carcomiéndolo, lo que hacía que su relación con Ángela, que alguna vez fue su refugio, ahora pareciera estar a punto de colapsar por completo. Las cosas no siempre fueron así entre ellos. Al principio, todo fue amor y emoción. Cristian y Ángela se habían conocido en uno de esos momentos perfectos de la vida, donde todo parecía alinearse. Ella era la joven promesa de la música ranchera, con una voz prodigiosa y un futuro brillante por delante. Él, con su propia carrera en ascenso, ya consolidado como una de las estrellas del regional mexicano, había visto en ella una especie de refugio, un alma afín en un mundo lleno de presiones, cámaras y luces de neón. Habían compartido sueños y promesas, pero con el tiempo, todo comenzó a desmoronarse. A medida que sus carreras florecían, la presión de la fama comenzó a desgastar su relación. Las giras interminables, los compromisos, las exigencias de la industria musical, por supuesto, los rumores constantes en los medios de comunicación, comenzaron a erosionar lo que alguna vez los unió. Los medios siempre estaban atentos a cualquier señal de debilidad o conflicto, lo que ponía aún más estrés en su relación. Cristian, quien había conocido el éxito desde muy joven, parecía estar acostumbrado a lidiar con la presión, pero algo dentro de él empezó a resquebrajarse. El alcohol se convirtió en su vía de escape, y aunque al principio solo lo usaba para sobrellevar las exigencias de su vida pública, pronto se volvió su aliado en cada conflicto, su refugio en cada momento de dolor. Esa noche, cuando la pelea con Ángela llegó a su clímax, la bebida tomó el control. Las palabras que le dijo, cargadas de rabia y frustración, no solo hirieron a Ángela profundamente, sino que lo hicieron sentirse como un extraño en su propia piel. Ángela, por su parte, había intentado mantener la calma durante la discusión, pero cuando Cristian la insultó de manera cruel, algo dentro de ella se rompió. La bofetada fue un acto reflejo,
una descarga de todas las emociones que había acumulado en silencio durante meses. Pero tan pronto como su mano golpeó su rostro, el arrepentimiento la invadió. Sabía que no debió haberlo hecho, pero ahora la herida estaba abierta, y ambos sabían que lo que había sucedido no tenía marcha atrás. Al amanecer, mientras los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el patio del rancho, Pepe Aguilar, el patriarca de la familia, observaba la escena desde una de las ventanas del estudio. Pepe había visto muchas cosas en su vida, y sabía que algo muy grave había sucedido la noche anterior. La tensión en la casa era palpable, y aunque todavía no conocía todos los detalles, podía percibir que la situación había llegado a un punto de quiebre. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Conocía bien a Cristian, y sabía que detrás de su éxito y su fachada de estrella había un joven luchando con algo mucho más profundo. Como padre, sentía la necesidad de proteger a su hija, pero también le dolía ver a Cristian autodestruyéndose. En algún momento, había llegado a considerarlo parte de la familia, y ahora estaba preocupado por su bienestar. Era hora de intervenir. No solo por el bien de Ángela, sino también por el de Cristian, quien claramente estaba en una espiral de autodestrucción. Pepe había pasado la noche pensando en cómo abordar la situación, cómo encontrar un equilibrio entre la firmeza y la comprensión. Sabía que Cristian estaba en una encrucijada, y que si no hacía algo pronto para ayudarlo a enderezar su vida, todo lo que habían construido juntos se desmoronaría. Con paso decidido, Pepe salió al patio, sabiendo que encontraría a Cristian en la caballeriza. Cristian, sentado en una pequeña banca frente a los caballos, levantó la cabeza cuando escuchó el sonido de las botas de Pepe acercándose. Sabía que esta conversación era inevitable. No podía seguir escondiéndose de la realidad, y aunque el peso de sus acciones lo oprimía, sabía que tenía que enfrentarse a las consecuencias. Con la mirada fija en el suelo, Cristian sentía una mezcla de vergüenza y temor. Sabía que había decepcionado no solo a Ángela, sino también a Pepe y a toda la familia Aguilar. Pepe llegó hasta él y se quedó de pie por un momento, observándolo en silencio. No necesitaba palabras para entender lo que estaba pasando por la mente de Cristian. Había visto ese mismo conflicto interno en otros artistas que, como Cristian, se habían perdido en los excesos de la fama, creyendo que podían controlarlo todo, hasta que la realidad los golpeaba de frente. Pepe, con su vasta experiencia en la industria musical, había sido testigo de cómo el éxito podía arruinar a las personas si no sabían cómo manejarlo, y en este caso, Cristian estaba al borde del abismo. «Cristian», dijo finalmente Pepe, con su voz grave pero calmada. «Tenemos que hablar». Cristian levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Pepe. Había algo en su expresión que lo hizo sentirse pequeño, pero no era una mirada de juicio, sino de preocupación. Sabía que Pepe no estaba allí para condenarlo, pero la seriedad de la situación era innegable. Era hora de enfrentarse a la verdad. «Sí, señor», murmuró Cristian, bajando nuevamente la mirada, incapaz de sostener la intensidad del momento. Pepe se sentó a su lado, apoyando los codos en las rodillas y fijando la vista en el horizonte, como si buscara las palabras adecuadas en la vastedad del paisaje que se extendía ante ellos. El silencio entre los dos hombres se prolongó, lleno de una tensión incómoda pero necesaria. Ambos sabían que lo que estaba por venir no sería fácil. «Lo que pasó anoche no puede volver a suceder», comenzó Pepe, finalmente, hablando con la calma de alguien que ha visto mucho en la vida. «No solo por Ángela, sino por ti, Cristian. Estás en un punto crítico, y lo sabes. No puedes seguir así. Te estás destruyendo, y si no haces algo ahora, vas a perderlo todo». Cristian sintió un nudo en la garganta. Sabía que Pepe tenía razón, pero admitirlo en voz alta era lo más difícil. Había pasado tanto tiempo ocultando sus problemas, tanto a los demás como a sí mismo, que ahora que estaba frente a ellos, no sabía cómo enfrentarlos. «No sé qué hacer», confesó, su voz apenas un susurro. «No sé cómo arreglar todo esto. La he lastimado. He arruinado todo». Pepe respiró hondo antes de responder. Sabía que este era un momento clave en la vida de Cristian, un momento en el que podría tomar un camino diferente, si estaba dispuesto a hacerlo. «Todos cometemos errores, Cristian», dijo Pepe, mirándolo por fin a los ojos. «Pero lo importante es lo que hacemos después de esos errores. Si realmente quieres cambiar, hay un camino. No será fácil. Te lo advierto, va a ser el viaje más duro que hagas en tu vida.
pero si lo tomas, puedes salvarte a ti mismo, y lo que tienes con Ángela. Christian lo miró, un destello de esperanza mezclado con duda cruzando por su rostro. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo de enfrentar sus demonios lo paralizaba. El alcohol había sido su refugio, pero ahora lo estaba alejando de todo lo que realmente importaba en su vida. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, su voz temblando ligeramente. Pepe guardó silencio por un momento, como si estuviera midiendo la magnitud de lo que estaba a punto de proponer. Sabía que el joven frente a él estaba en una encrucijada peligrosa, y cualquier movimiento en falso podría tener consecuencias irreversibles. «Tengo un amigo en Tulum», comenzó Pepe. «Es un terapeuta, pero no uno común. Trabaja con enfoques no convencionales, métodos que van al fondo de los problemas, más allá de lo que puedes imaginar. Él te ayudará a enfrentarte a ti mismo, a lo que realmente está ocurriendo en tu vida. Pero te advierto, Christian, esto no será sencillo. Será doloroso, será difícil, y te va a obligar a confrontar cosas que has estado evitando durante mucho tiempo». Christian escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra de Pepe penetraba en las capas más profundas de su ser. Sabía que tenía que hacer algo, pero también sabía que no estaba preparado para enfrentar lo que venía. Sin embargo, seguir en el mismo camino de autodestrucción ya no era una opción. «Está bien», dijo finalmente, su voz más firme de lo que había esperado. «Haré lo que sea necesario». Pepe asintió lentamente, reconociendo la decisión que Christian acababa de tomar. Sabía que este era solo el primer paso en un largo camino de redención, pero también sabía que era el paso más importante. «Bien», dijo Pepe, levantándose de la banca y ofreciéndole la mano. «Este es el primer paso. No será el último, pero es el más importante. Cuando estés listo, me lo haces saber. Y recuerda, no estás solo en esto, pero la decisión de cambiar es solo tuya». Christian estrechó la mano de Pepe, sintiendo el peso de lo que acababa de comprometerse a hacer. Sabía que el camino por delante sería largo y doloroso, pero también sabía que era el único camino hacia la redención. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, había esperanza para él. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina vacía y momentos de profunda introspección. Christian comenzó a reflexionar sobre todas las decisiones que lo habían llevado hasta este punto. Sus errores, las veces que había elegido el camino fácil, las excusas que se había dado para no cambiar. Sabía que tenía que empezar a hacer las cosas de manera diferente, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Los días posteriores a la conversación con Pepe Aguilar fueron, sin lugar a dudas, los más difíciles que Christian Nodal había enfrentado en su vida. El peso de las decisiones que había tomado, el compromiso de cambiar realmente, no solo por Ángela, sino por su propio bienestar, lo abrumaban como una montaña que parecía imposible de escalar. El silencio del rancho, que en otros tiempos le había brindado paz, ahora solo servía para amplificar los pensamientos que le rondaban en la cabeza. Sus errores, sus decisiones equivocadas, y sobre todo, el miedo a no ser capaz de cambiar, se acumulaban en su mente como nubes de tormenta. Christian sabía que no podía hacer esto solo. Si bien Pepe le había dado un camino, aquel terapeuta en Tulum, la simple idea de enfrentar sus demonios lo llenaba de ansiedad. Sabía que el viaje sería más que solo físico. Sería un viaje interior, uno que lo obligaría a confrontar los traumas y las heridas que había ignorado durante tanto tiempo. La soledad, el vacío emocional, la necesidad constante de aceptación que lo había empujado hacia el alcohol y los excesos. Todo eso debía ser enfrentado, y eso lo aterrorizaba. Cada mañana en el rancho, Christian salía a la terraza y contemplaba el horizonte, tratando de calmar su mente y encontrar alguna señal de claridad. Pero en el fondo, sabía que no había más tiempo para postergar las cosas. Había tomado la decisión de cambiar, y debía seguir adelante con ella. Una semana después de aquella conversación con Pepe, Christian se encontraba en el aeropuerto, listo para tomar un vuelo que lo llevaría a Tulum. No estaba seguro de lo que encontraría al llegar, pero la recomendación de Pepe y la firmeza en las palabras de su mentor le daban la confianza para dar ese primer paso. Mientras esperaba el vuelo, revisaba su teléfono, observando los titulares de los medios que, como siempre, especulaban sobre su vida amorosa y personal. Las noticias sobre su ruptura con Ángela seguían apareciendo en los portales, con rumores y teorías, pero Christian ya no les prestaba atención como antes.
Había pasado de ser esclavo de la opinión pública a entender que debía priorizar su salud mental, su bienestar emocional, y no lo que decían los tabloides. Era un cambio difícil, pero necesario. El vuelo a Tulum fue largo y silencioso. Christian evitó el alcohol en el avión, una de sus primeras pequeñas victorias personales. Llegar a Tulum fue un respiro, al menos visualmente, la belleza natural del lugar lo impactó desde el primer momento. El verde de la selva, el azul profundo del mar y la tranquilidad de los paisajes contrastaban con el caos que llevaba dentro de sí. Tal vez, pensó, este sería el lugar donde finalmente podría encontrar paz. El retiro de Tulum al que Pepe lo había enviado no era como Christian esperaba. No era un hotel de lujo ni un spa relajante. En cambio, era un lugar sobrio, ubicado en medio de la naturaleza, rodeado de árboles y con instalaciones sencillas pero acogedoras. El silencio predominaba, roto solo por los sonidos de la naturaleza, lo cual le pareció adecuado. Aquí no habría distracciones. Aquí tendría que enfrentarse a la realidad. El terapeuta que lo recibió, un hombre llamado Mateo, era muy diferente de los profesionales con los que había tratado antes. Con una serenidad palpable y una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser, Mateo no perdió tiempo en plantear las cosas con claridad. Christian, aquí no vas a encontrar una cura mágica, le dijo durante su primer encuentro. Aquí no vamos a borrar tus problemas, ni te vamos a dar las respuestas que buscas. Lo que vamos a hacer es ayudarte a descubrir quién eres realmente. Pero eso significa que tendrás que estar dispuesto a mirar dentro de ti, a enfrentar las partes más oscuras y dolorosas de tu vida. No será fácil, y en muchos momentos vas a querer rendirte. Pero si eres capaz de atravesar ese dolor, descubrirás una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Las palabras de Mateo resonaron profundamente en Christian. Sabía que sería doloroso, sabía que tendría que escarbar en sus heridas más profundas, pero sentía que no tenía otra opción. Ya lo había perdido casi todo, y si no se enfrentaba a sí mismo ahora, sabía que lo perdería todo definitivamente. Las primeras semanas en el retiro fueron las más duras. Mateo lo había advertido, pero nada podía prepararlo para la intensidad de lo que enfrentaría. Cada día comenzaba con ejercicios de meditación y respiración, una técnica que le enseñaba a controlar su ansiedad y a mantenerse presente, algo que a Christian le costaba enormemente. Durante años, había usado el alcohol y la distracción constante para evitar lidiar con su realidad, y ahora, en el retiro, no había lugar donde esconderse. Cada emoción, cada pensamiento doloroso, salía a la superficie, y Christian se encontraba luchando con ellos cara a cara. Los momentos más difíciles llegaron cuando empezaron las sesiones de terapia profunda, donde Mateo lo guiaba a través de sus recuerdos y traumas. No era solo su relación con Ángela lo que había salido mal. Había mucho más detrás de su dolor, su infancia, la presión de haber alcanzado la fama tan joven, las expectativas desmedidas que siempre había sentido sobre sus hombros. Su padre, quien siempre lo había empujado a ser más fuerte, a no mostrar debilidad, sin darse cuenta de que Christian, en su interior, se sentía cada vez más frágil. En una de las sesiones más reveladoras, Christian rompió en llanto mientras recordaba las veces que había sido elogiado públicamente por su éxito, pero al mismo tiempo, se sentía increíblemente solo. Todo el mundo me veía como un ídolo, pero yo me sentía como un fraude, confesó entre sollozos. Mateo no dijo nada durante ese momento. Solo lo escuchó, dejando que esas palabras, esas emociones reprimidas, finalmente salieran a la luz. El proceso fue doloroso. Hubo momentos en los que Christian quiso abandonar todo. Sentía que no podía soportar más. Había noches en las que el deseo de beber regresaba con fuerza, como un susurro constante en su mente, diciéndole que sería más fácil escapar que enfrentar lo que estaba sintiendo. Pero cada vez que ese deseo lo golpeaba, recordaba las palabras de Pepe: este será el viaje más duro que harás en tu vida. Y se aferraba a eso. Mientras tanto, en el rancho, Ángela Aguilar continuaba con su vida, pero no sin la sombra de la ruptura con Christian presente en cada uno de sus días. Para Ángela, las semanas sin tener noticias de Christian habían sido difíciles. Aunque el dolor de la discusión y todo lo que pasó después seguía fresco en su memoria, no podía evitar preguntarse si él realmente estaría cambiando. Había decidido distanciarse de él por su propio bien, pero el amor que alguna vez sintió por él no había desaparecido del todo. Ángela había enfocado sus energías en la música, dedicándose por completo a nuevos proyectos.
Sin embargo, en los momentos de calma, los recuerdos de su relación volvían. Las cosas buenas, las risas, los planes de futuro, pero también el dolor de las promesas rotas, las discusiones, la desesperación de no saber cómo ayudar a alguien que claramente se estaba perdiendo en sus propios demonios. Pepe y su familia notaban la tristeza en los ojos de Ángela, pero sabían que este era un proceso que ella debía atravesar. Como cualquier padre, Pepe deseaba proteger a su hija, pero también entendía que Ángela era fuerte, y que este momento de su vida, por más doloroso que fuera, la haría aún más fuerte. Sin embargo, al igual que Ángela, en el fondo Pepe esperaba que Cristian encontrara su camino. Pasaron 2 meses en el retiro antes de que Cristian comenzara a notar cambios significativos en su vida y en su manera de pensar. Las sesiones con Mateo lo habían llevado a lugares oscuros dentro de su mente, pero también le habían dado las herramientas para superar esos obstáculos. El Cristian que llegó a Tulum, roto y lleno de rabia, no era el mismo hombre que ahora se encontraba en paz, al menos en cierto nivel. El alcohol ya no le parecía una solución. Durante semanas, había trabajado en su autocontrol, en enfrentarse a las emociones difíciles en lugar de huir de ellas. La ansiedad, que antes lo consumía, ya no lo dominaba como antes. Y aunque todavía tenía mucho trabajo por hacer, Cristian sentía que estaba en el camino correcto. Había algo que no podía ignorar, sin embargo, Ángela. Durante todo el proceso de sanación, ella había estado en su mente. Cada sesión de terapia, cada meditación, lo llevaba de vuelta a los momentos que compartieron juntos. La culpa lo perseguía, pero también el deseo de demostrarle que había cambiado, que podía ser el hombre que ella merecía. Sabía que pedir perdón no sería suficiente. Tendría que mostrarle con acciones que era un hombre diferente. Finalmente, el día llegó. Cristian dejó el retiro, no como el hombre que alguna vez fue, sino como alguien que había comenzado a entender quién era realmente. Había enfrentado sus demonios, pero también sabía que la verdadera prueba estaba fuera, en el mundo real, donde los desafíos eran constantes y donde tendría que aplicar todo lo que había aprendido. Antes de regresar al rancho, decidió escribirle un mensaje a Ángela. Sabía que hablar en persona sería mejor, pero quería prepararla. No estaba seguro de cómo ella reaccionaría, pero sentía que era su responsabilidad hacerle saber que había dado el primer paso para convertirse en una mejor persona. Ángela, sé que lo último que esperas es un mensaje de mi parte. No te pido que me perdones, pero quiero que sepas que he estado trabajando en mí, enfrentando mis problemas y tratando de ser mejor. Espero que algún día podamos hablar, no para volver al pasado, sino para que veas quién soy ahora. Gracias por siempre haberme dado tanto, aunque no lo haya merecido. Ángela leyó el mensaje en silencio. Su corazón se aceleró mientras lo leía. Parte de ella había esperado esto, pero otra parte dudaba si realmente podía creerle. A pesar de todo, el mensaje la dejó con una mezcla de emociones. Sabía que tendría que pensar mucho antes de decidir qué hacer. Y así, el próximo capítulo de esta historia aún está por escribirse. Cristian ha dado los primeros pasos hacia su redención, pero ¿será suficiente para demostrarle a Ángela que ha cambiado de verdad? ¿Tendrá la oportunidad de volver a ser parte de su vida? Lo que es seguro es que ambos se enfrentan a un camino lleno de desafíos, pero también de esperanza. ¿Qué creen ustedes? ¿Cristian y Ángela tendrán un nuevo comienzo? ¿O será demasiado tarde para ellos? Si quieren saber qué sucede después, suscríbanse y activen la campanita para no perderse el próximo episodio de esta increíble historia llena de amor, arrepentimiento y redención.